Perfecto. Bien, damos inicio entonces a este video. Este es el último video de la serie que hemos estado elaborando de videos sobre el estudio del plan económico del gobierno ecuatoriano, ¿no? Presentado en 2021 y para una ejecución de 2021 a 2025, ¿no? Entonces, el día de hoy nos vamos a concentrar en la revisión del eje económico del plan, ¿sí? O sea, queremos un poco ya entrar en el detalle de, bueno, algo que ya hicimos o ya empezamos a hacer, ¿no? En el video anterior, recordarán ustedes, nosotros ya revisamos un poco sobre esta primera parte del plan, que era una suerte de nuevo diagnóstico, ya más económico, ¿no? Y bastante coyuntural de algunas variables, ¿no? Como el desempleo, también se estaba hablando un poco del sector externo, ¿sí? Y si no me equivoco, bueno, ahí también teníamos algo de productividad y finanzas públicas. Entonces, nosotros ya hicimos una revisión de esto, ¿sí? Ya estaba revisado todo este pequeño diagnóstico inicial y ese diagnóstico nos dejaba un sinsabor, o al menos a mí me dejaba un sinsabor, ¿no? De que se podía haber hecho un diagnóstico mucho más profundo en esta parte económica y sobre todo no se distingue entre lo coyuntural y lo estructural, ¿no? Es muy superficial, de hecho, el diagnóstico económico. Pero de todas maneras, ya más o menos conocemos nosotros algunos detalles adicionales del plan, así que podemos decir que, bueno, la parte del diagnóstico estaba al inicio y otra parte está aquí, entonces como que son complementarios, pero reitero que se pudo haber hecho algo mucho más completo, sobre todo con la identificación de problemas tanto coyunturales como estructurales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora sí nos concentramos en el estudio de los objetivos del eje económico. ¿Ya? Entonces, veamos, y de hecho saquemos como apunte, un segundo, ya, tomemos como apunte este primer objetivo, para llevarlo incluso a mi pizarra. Ya, entonces permítanme solamente lo subo aquí. Bien, entonces nos concentramos en este primer objetivo. Este primer objetivo que plantea. Ujú. Dice, incrementar y fomentar de manera inclusiva las oportunidades de empleo y las condiciones laborales, ¿ok? O sea, estamos hablando, si verán cómo, bueno, está bien, ¿no? De forma inclusiva. Pero en definitiva, estamos hablando de que el primer objetivo tiene que ver con incrementar y fomentar el empleo, ¿ya? Y bueno, se habla también que sea inclusivo, ¿no? ¿Qué tiene sentido esto de lo inclusivo? Porque se estaba hablando que hay una enorme desigualdad, por ejemplo, de género, ¿no? A nivel de empleo, lo cual es real, ¿no? O sea, al menos yo soy bien claro en aceptar que hay una desigualdad de género fuerte, ¿no? En el mercado laboral. No solo ecuatoriano, sino en general, ¿no? O sea, a nivel tanto latinoamericano y quizá podríamos decir que buena parte del mundo occidental, al menos, o en general, ¿no? El mundo. La economía mundial tiene una enorme brecha en contra de las mujeres en el mercado laboral, pero bueno, ese es un tema a desarrollar después. Vamos entonces a ver qué dice aquí en este primer objetivo. Entonces, antes de ver esto, quiero que vean un poco cómo esto bien o mal sí empata con el diagnóstico que se hace arriba. Ya quiero que noten eso. Es decir, en la parte de arriba, en donde hace el diagnóstico, el plan, empezó hablando de esta parte, trabajo, empleo y reducción de brechas laborales y emprendimiento. Entonces podríamos decir que este objetivo, más o menos, si eso es un punto a favor, ¿ya? Mm, Esperen un segundito. Estoy. Bueno, ya, entonces podemos decir que ya está aquí, más o menos, ¿no? Se. em, Vaya, disculpen, ¿no? Ah, mil disculpas, tengo problemas con mi pizarra otra vez. Disculpen, a ver, aquí escribir.
Ahí sí quiso escribir, creo. Bueno, veamos. Un segundo, ya disculpe. Serán preferencias, tengo problemas. Disculpen, arreglo solo un temita de configuración de la tableta. Probablemente es este. Ya. Listo, entonces disculpen ese pequeño problemita técnico, cosas menores, ¿no? Ya, entonces decimos que este objetivo, sí, este objetivo parece acoplarse. Este objetivo parece acoplarse al diagnóstico sobre el empleo, el mismo diagnóstico sobre el empleo, y copiemos el título, ¿ya? Este de aquí. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero destacar? O sea, vean cómo el objetivo, si esto es más metodológico, ¿no? Vean cómo el objetivo nace de un problema que es identificado en la parte del diagnóstico, ¿sí? Es decir, em, el plan habla de un problema de empleo, ¿sí? Que está en este título, ¿sí? O sea, cuando estamos hablando de este diagnóstico sobre el empleo, nos estamos refiriendo a este punto del plan, ¿no? Entonces, este punto del plan, que ya lo revisamos en la sesión anterior. Entonces, ¿qué sucede? En el plan se encuentra este problema, se encuentra que hay un problema de empleo, hay un problema de brechas laborales, cosas así, ¿no? Entonces, el objetivo, ¿sí? Y esto de hecho sirve también para la plantilla que está propuesta para la elaboración de un plan económico. Al menos una plantilla bien básica, ¿no? Tampoco es la gran plantilla. Pero digamos que es el típico ejemplo, ¿no? De cómo se puede estructurar un objetivo a partir de un problema. Entonces, encontramos un problema, ¿sí? Sí, este sería el problema que identificamos. Y a partir de la identificación de este problema, lo que se hace es construir un objetivo que al menos busque resolver parcial o totalmente el problema. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea más o menos de cómo se conecta esto, ¿no? Entonces, los objetivos buscan responder a los problemas que van apareciendo según el diagnóstico que se va realizando en el plan, en el plan económico. ¿Ok? Entonces, más metodológico, ¿no? Esto es más algo típico que se ve en varios planes y que, bueno, este no resulta ser la excepción. Ya veremos si los otros objetivos tienen esta concatenación. Lo que sí se puede hacer como comentario, esto ya es al plan en este caso concreto, es que este diagnóstico, ¿sí? Tal vez es muy superficial, ¿no? O sea, mientras mejor diagnostiquen el problema, ¿sí? Mientras mejor diagnostiquen el problema, mejor será la formulación que ustedes hagan del objetivo y más aún será mucho mejor la elaboración de las políticas para alcanzar el objetivo, ¿sí? Entonces eso hay que tomar muy en cuenta. No es solamente cuestión de plantearse un problema muy general y ya. No, mientras mejor diagnostiquen el problema, es igual que como decíamos en alguna clase con un médico, ¿no? O sea, un médico mientras mejor diagnóstico realice, ya tendrá más claro el tipo de tratamiento a ejecutar, ¿sí? Entonces, algo parecido es aquí, ¿no? No es exactamente igual porque es mucho más complejo analizar a la sociedad cuando, sobre todo, no tenemos muy claro qué perspectiva política, qué perspectiva incluso de carácter económico mismo puede adoptar el gobierno. Entonces, eso ya depende de muchos factores, ¿no? Que usualmente son ya más discutibles. Porque, por ejemplo, aquí, la generación de empleo, ¿sí? Porque aquí dice incrementar y fomentar el empleo, em, puede discutirse el cómo, ¿no? Hay muchas discusiones ahí dentro del propio pensamiento económico de cómo generar empleo, ¿ya? Entonces, eso ya depende muchas veces del enfoque propiamente del gobierno. Entonces, veamos qué dice el plan. Muy bien, entonces dice, ¿no? Objetivo uno, incrementar y fomentar de manera inclusiva las oportunidades de empleo y las condiciones laborales. La mejor política social es la creación de empleo. Ya, la mejor política social es la creación de empleo, ya, a criterio del plan, ¿no? Eso hay que tomar muy en cuenta, porque algunas personas podrían decir que tal vez otra política social buena es la redistribución. ¿Cuál es la mejor? No lo sé. Tendríamos que discutirlo, pero bueno, desde el punto de vista del plan,
se habla de que la mejor política es la creación de empleo. Sin embargo, el papel del gobierno se limita a la creación de las condiciones adecuadas para que el sector privado sea el responsable de la creación de empleos. Para esto es esencial la existencia de una economía de libre mercado. Entonces, como pueden ver, tal como les estaba diciendo de entrada, ¿no? El plan nos deja en claro que la perspectiva que va a adoptarse para generar empleo, ¿sí? Es una perspectiva en donde quien toma más relevancia es el sector privado, ¿sí? Entonces se dice que es el sector privado el que va a tomar más relevancia en la generación de empleo, y a la vez eso se tiene que dar en una condición de libre mercado, en donde el Estado, o bueno, mejor dicho, el gobierno, sí, no, perdón, no es lo mismo el gobierno que el Estado, ¿no? El gobierno se limita a crear las condiciones adecuadas. Ya. Entonces esto ya implica una perspectiva hasta ideológica, ¿no? O sea, es una perspectiva ideológica de quienes están elaborando el plan, ¿no? Eh, y bueno, ahí viene un montón de discusiones. ¿Eso no es verdad? ¿Será que con esto alcanza para generar empleo o no? Pero primero quiero que vean cómo está estructurado el objetivo. Si quieren, al final hacemos una lectura global, ¿no? Porque ya saben cuál es mi opinión sobre este tema, pero más bien quiero que vean que entonces la primera parte del objetivo lo que está haciendo es plantear una suerte de, pongámoslo aquí al lado de esto, es una suerte de perspectiva, ¿sí? Una suerte de fundamentación, ¿ya? Fundamento. Podríamos llamar entre comillas teórico o si quieren ideológico, ¿ya? También puede ser, ¿ya? Porque aquí es indiscutible, o sea, una persona puede decir, ¿y qué tal si estamos en una época de crisis donde el gobierno también debería ayudar creando empleo, por ejemplo, a través de la obra pública? O sea, a través de la obra pública, el gobierno puede generar empleos, ¿sí? O sea, no es que no se pueda, y de hecho, históricamente así ha sido en varias épocas del mundo, no solo del Ecuador. ¿Sí? Entonces, es una visión, o sea, eso hay que dejar en claro, es una visión que plantea este gobierno, que repito, después la podemos analizar a detalle, sino que quisiera avanzar con el objetivo, ¿no? Entonces, es el primer párrafo. Entonces, ven, el primer párrafo se encarga de plantearnos el fundamento teórico o ideológico, si quieren, de la forma en la que se busca alcanzar el objetivo, ¿no? ¿Qué dice después? Dice, un componente importante de una economía libre es el sistema de precios, ¿ya? ¿De acuerdo? Esto es igual típico de esta perspectiva ideológica, ¿no? Entonces dice, bueno, ideológica o teórica, porque verán, aquí hay discusiones, ¿no? Muchos pueden decir que esto es real, o sea, esto es así. Otros pueden decir que no, entonces esto ya es más discutible, ¿no? Pero bueno, entonces dice que tenemos como parte de la economía libre el sistema de precios, como una parte fundamental, ¿no? Vamos, esto en rojo. ¿Qué más dice? Dice, los precios juegan un rol fundamental. Coordinan las acciones de miles de personas. ¿Ya? Coordinan las acciones de miles de personas que persiguen sus propios objetivos, comunicando los cambios en el conocimiento particular que cada uno de ellos posee sobre la disponibilidad y usos potenciales de los recursos. ¿Ya? Bueno, no dice información, pero pongamos conocimientos. ¿Ya? Es decir, los precios, aquí está, transmiten información. Sí, ya se les conoce a estos manes. Entonces, por tal motivo, cuando el gobierno pretende regular los precios, miren, de la economía termina causando serias distorsiones que afectan a los consumidores. Cuando se fijan precios oficiales por encima del valor de mercado, la consecuencia no intencionada es la sobreproducción de bienes con la esperanza de venderlos a precios artificialmente altos. Sin embargo, esto termina ocasionando que los precios de dichos bienes terminen bajando debido al exceso de oferta. ¿Ya? Entonces es un enfoque muy centrado en los precios, ¿no? Dice, por el contrario, cuando se fijan precios mínimos, se generan incentivos para no producir cantidades suficientes de esos bienes, produciendo escasez y por consecuencia el incremento de los precios, ¿ya? Entonces verán, disculpe, esto también forma parte de el componente teórico, ¿no? Seguimos dentro de este componente teórico o ideológico que fundamenta la
visión de cómo enfrentar y tratar de alcanzar el objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que notamos aquí? Un alto énfasis en el enfoque liberal, sí, el enfoque liberal de la economía, de que el sistema de precios debería ser libre, ¿ya? Entonces, esa es parte. Seguimos en lo mismo, ¿no? Entonces, tal vez no esperaba no esperaba que esté bastante de esto, entonces, más bien, podríamos decir que el fundamento teórico o ideológico es todo este grupo de párrafos, ¿no? Pongamos así, ¿no? Fundamento teórico o ideológico, ya. Em, entonces ya más o menos nos están dando a entender hacia dónde va a ir la propuesta, ¿no? La propuesta seguramente va hacia un gobierno que deje que los precios se comporten de forma libre, no regule los precios, ¿sí? No regule los precios. Porque según esta perspectiva teórica, ¿qué es lo que se espera? Se espera que en la interacción del libre mercado, las mismas personas que negocian, que interactúan en los mercados, sean las que transmitan información a través de los precios. Porque, al menos según esta perspectiva teórica, es demasiado el número de personas que interactúan. O sea, pensemos en un mercado, y esto es real, o sea, esto sí es real. O sea, en un mercado interactúan cientos, miles de personas a la vez. Entonces, cuando el gobierno trata de controlar los precios, según este enfoque, lo que termina provocando el gobierno son distorsiones, puesto que el gobierno no es capaz de mantener un conocimiento adecuado de toda esta cantidad de gente que interactúa, ¿no? Entonces, el gobierno, cuando pretende regular los precios, lo que termina provocando es distorsiones, afectando a los consumidores, supuestamente porque el gobierno no es capaz de tener una capacidad de análisis de toda esa información, ¿no? O sea, ese es el argumento central. Entonces los precios deben ser libres para transmitir lo mejor posible la información que tienen consumidores, productores y demás. Ahora, dentro de los precios, usualmente también están los salarios. Sí, usualmente también están los salarios. Entonces se dice que, bueno, el gobierno tampoco debería intervenir en el mundo ideal liberal, ¿no? O neoliberal. No debería intervenir tampoco en el mercado laboral, ¿ya? Entonces, debería ser el ajuste entre oferta y demanda el que define el salario, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esa es más o menos la idea que nos está dando ahorita, ¿no? Es una perspectiva bien liberal de la economía, que aquí sí me doy un pequeño comentario. Noten que no toma en cuenta la existencia de, por ejemplo, poder de mercado. Es decir, los mercados libres, sí, los mercados libres no son suficientes para que el sistema de precios transmita sin distorsiones la información. Es complejo el tema, porque piensen que en los mercados reales, o sea, ya en el mundo real, tenemos sobre todo oligopolios, ¿ya? O sea, esa es la realidad más concreta. Existen oligopolios que tienen poder de mercado y que hacen que los precios no necesariamente correspondan a lo que significaría un precio de equilibrio en un mercado de libre competencia o de competencia perfecta, que es el nombre técnico. Entonces, no hay competencia perfecta en muchos mercados ecuatorianos, sino que más bien hay muchos sectores oligopólicos que tienen poder de mercado. Y si el gobierno no interviene en esos mercados, es muy complejo esperar que estos oligopolios desaparezcan. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? Para que vean, es parte de la fundamentación teórica. Si dejamos la economía libre, incluso dejando que el sector externo se liberalice, ¿será eso suficiente para romper los oligopolios o los oligopolios se van a concentrar más todavía? O sea, se van a volver más fuertes. ¿Ya? Entonces ahí está la discusión, ¿no? Pero bueno, ahorita queremos entender más bien el enfoque teórico y cómo se plantea el objetivo, ¿no? Pero más o menos valía la pena hacer esa pequeña observación. Vamos al siguiente punto. Dice, segundo elemento, para tener una economía libre es la competencia. Justo lo que les decían, o sea, si queremos encontrar esta cuestión de los precios supuestamente libres, capaces de transmitir información, necesitamos que exista competencia en el marco teórico liberal y también neoclásico, ¿no? En parte. Entonces, ¿qué dice? El mercado se basa en el principio de igualdad de oportunidades,
No pueden existir empresas que reciban privilegios especiales del gobierno, ya, privilegios especiales del gobierno, y cada una debe innovar y poner todos sus esfuerzos para satisfacer constantemente a los consumidores si quieren prosperar, ya. Entonces aquí viene este segundo elemento, ¿no? Dice el segundo elemento, o sea, como quien dice, la segunda pieza para alcanzar el objetivo es la libre competencia, la competencia, ¿ya? Entonces, y aquí dice que el mercado se basa en el principio de igualdad de oportunidades. Esta parte es tenaz, ¿ya? El mercado se basa en el principio de igualdad de oportunidades. Entonces aquí surge una duda enorme, ¿sí? Si dejamos a los mercados libres, sin que el Estado intervenga, ¿ya? ¿Hasta qué punto es viable que el propio mercado genere la igualdad de oportunidades? ¿Sí? Entonces ahí viene una cuestioncita a tener muy en cuenta, ¿no? Porque uno podría argumentar que en el mundo real, no en el mundo teórico, ideológico del enfoque liberal, sino ya en el mundo de la competencia real, algunos autores incluso usan ese término, competencia real. En la competencia real, ¿qué tal si hasta cierto punto la misma competencia provoca más concentración en vez de generar más igualdad? Entonces aquí hay una afirmación que habría que ver si es cierta o no. Sí, o sea, hasta qué punto sabemos que el mercado realmente genera igualdad de oportunidades. Además, la misma teoría económica convencional acepta que no todos los mercados siempre van a generar igualdad de oportunidades. Muchos mercados tienen problemas que se terminan provocando asimetrías, ¿no? Por ejemplo, asimetrías de información, puede haber también problemas de surgimiento de monopolios naturales, cosas así, ¿no? O sea, y hay muchos factores que pueden llevar a que los mercados no se comporten de forma perfecta, ¿ya? Entonces eso tal vez veamos si se menciona más abajo, aunque lo dudo. Y otra cuestión, ¿no? Tomemos en cuenta que en el mundo real existen empresas muy pequeñas, microempresas, empresas de subsistencia, que casi no sé si se puedan llamar empresas como tal. Y esas empresas tendrían que competir, si es que el gobierno no interviene en nada, tendrían que competir vuelta con grandes empresas que en cambio tienen una mayor capacidad hasta de bajar los precios, tienen más productividad, pueden innovar más, es verdad, pero a costa de que las pequeñas no tengan la capacidad suficiente para competir, se pierda empleos y, bueno, el argumento liberal ahí es que, bueno, si es que se pierden empleos en las actividades menos innovadoras, pueden emplearse las personas en otras actividades, pero casi siempre les diré en la práctica, muchos defensores de estas corrientes no suelen de ser muy claros al decir, bueno, en qué sector generar empleo, ¿sí? Veamos si más abajo se lo aclara, ¿no? Porque recuerden que el objetivo era incrementar el empleo y hasta el momento lo que estamos viendo es más bien un objetivo de liberar los precios, un objetivo de generar condiciones supuestamente para la competencia y y una igualdad de oportunidades que no queda muy claro el cómo, ¿no? Pero bueno, ¿qué más dice? Dice, la defensa de la propiedad privada es otro fundamento del mercado libre. Ya, ok, la propiedad privada es otro fundamento del mercado libre. Solo cuando las personas tienen garantizado el respeto a su propiedad, estas pueden usarlas para la creación de riqueza. Esto también, por ejemplo, ¿no? Dice, solo cuando las personas tienen garantizado el respeto a su propiedad, estas pueden usarla para la creación de riqueza. Sí y no, ¿ya? O sea, esto es discutible también. Aquí sí voy a lanzarme un pequeño comentario. Bueno, no sé si pequeño, un comentario. Es relativo, porque todo depende de qué entendamos por propiedad, ¿no? Porque tomen en cuenta. em, Alguien diría, en general el sentido común haría decir que sí, ¿no? O sea, no, el sentido común dice que es obvio, o sea, nadie hace nada si no se respeta su propiedad. Pero hay contraejemplos, entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿hasta qué punto los contraejemplos son o no una forma de verificar la regla? O sea, sean las excepciones que verifican la regla. ¿Qué contraejemplo más clásico hay ahorita, en estos momentos? Todo lo que es, por decirles, software libre. O sea, hay mucho desarrollo de software libre
en donde no hay propiedad como tal, o sea, uno simplemente accede al software, lo usa, de hecho, por ejemplo, ¿no? La misma pizarra que estoy usando ahorita para escribir es software libre, es software libre. Claro, hay una empresa que desarrolla el software y claro, tienen también la versión de paga, ¿no? O sea, que es más completa, ¿no? O bueno, asumo, no sé. Si tienen la versión de paga, déjenme ver, ya ni me acuerdo. No, esta es otra cosa, otra página. Bueno, pero el caso es que hay gente que desarrolla cosas y eso implica la generación de riqueza. Claro, también depende de qué entendamos por riqueza. Pero hay gente que hace las cosas sin que necesariamente se le reconozca su propiedad ni que tenga retribución por ello. O sea, eso hay que... ¿Cómo estoy de batería? Estamos bien. Así que eso hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Porque, les pongo otro ejemplo, yo mismo. Sí, me pagan por dar clases y todo, pero yo tengo algunos canales, tengo un canal de YouTube, subo videos y hago un montón de material que muchas veces no me genera rentabilidad, ¿no? Entonces, ahora, claro, alguien podría decir que, bueno, por lo menos está mi propiedad, o sea, yo puedo decir que son mis videos, tal vez por ahí no, pero bueno. Al punto al que voy es que esto puede elevar las discusiones a conceptos más complejos, como qué es la propiedad, qué es la riqueza y hasta qué punto todas las personas se guían o no por la propiedad. O alguien puede decir que tal vez es la mayoría, ¿no? Pero bueno, ¿qué más dice? En este sentido, el Estado tiene la obligación de hacer respetar la propiedad privada. ¿Ya? Por esto, el gobierno del encuentro promoverá una economía de libre mercado y abierta al mundo, fiscalmente responsable para lograr un crecimiento sostenible y generar oportunidades de empleo. Entonces aquí nos dice, o sea, creo que este es el párrafo clave para entender cómo se cumple el objetivo, ¿no? Entonces dice, el gobierno promoverá una economía de libre mercado y abierta al mundo, fiscalmente responsable, o sea, se van a manejar bien supuestamente las cuentas fiscales para que exista crecimiento sostenible. Ya, esta es la palabra clave, crecimiento sostenible y generar empleo. Entonces, en definitiva, lo que se está planteando es este argumento, ¿no? Que está aquí. Dejamos la economía libre, o sea, el gobierno crea condiciones. Esas condiciones permiten economía libre. Parte de la economía libre también es abrirse al mundo, ¿ya? Y también hay que manejar bien, de forma responsable, las cuentas públicas. Y combinando todo eso, va a haber crecimiento económico que va a durar en el tiempo y eso permite que surja el empleo. Es el argumento, ¿no? Entonces, ¿qué más dice? Esta es la mejor forma de crear oportunidades para todos. La mejor forma. Ya, entonces aquí viene la discusión de, bueno, ¿cómo sabemos que es la mejor? Pero bueno. Y mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, mejorar la calidad de vida. Considerando las diversidades de género, y miren, no, hay que ponerse, es interesante, ¿no? O sea, dice que aquí en medio de todo toca ponerse también inclusivos, ¿no? Entonces, respetando, considerando diversidades de género, intergeneracional, pueblos y nacionalidades y grupos de atención prioritaria. Ya, entonces, esto sigue siendo parte de la argumentación teórica y la fundamentación ideológica, ¿no? Más aún todavía. O sea, este párrafo de aquí, yo diría que sintetiza el cómo, ¿ya? Sin que estemos o no de acuerdo, aquí está la síntesis de cómo buscan generar empleo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el argumento central? Ya, si quieren, aquí pongámosle como el argumento central. Entonces, el argumento central viene así, ¿no? Dice, el Estado crea condiciones. Bueno, aquí habría que aclarar el Estado o el gobierno, ¿no? O sea, el Estado o el gobierno. Quedémonos con el Estado. Entonces, el Estado crea condiciones. ¿Qué condiciones son? Entonces, dentro de esas condiciones está, por ejemplo, ¿no? Hacer respetar la propiedad privada. Lo mismo que dice aquí, ¿no? Hacer respetar la propiedad privada. Ya. ¿Qué más? Sí, porque había otras condiciones, ¿no? El gobierno dice que, por acá arriba decíamos, ¿no? O sea, el gobierno no interviene en los precios, ¿ya? El gobierno no interviene en los precios. Entonces, el Estado crea condiciones con un gobierno que no interviene en precios.
¿de acuerdo? Entonces el gobierno hace respetar la propiedad privada, perdón, bueno, el Estado, el gobierno no interviene en precios, ¿ya? ¿Qué más? El gobierno es fiscalmente responsable, gobierno fiscalmente responsable, ¿ya? Entonces, con todas estas condiciones, y bueno, puede haber más, pero estas serían las más importantes. Bueno, podríamos decir también que se crean condiciones por medio del fomento a una economía abierta al mundo, entre comillas, economía abierta al mundo. Ya, entonces, con estos componentes, supuestamente, estoy ahorita recogiendo el argumento central, ¿no? No estamos criticando todavía tan a fondo, o sea, una que otra crítica en la mitad les mando, pero en general ahorita estamos sacando el argumento. Entonces, el Estado crea estas condiciones, ¿ya? Tal vez haya alguna otra más, no estoy seguro, pero bueno, esas serían las condiciones. Una vez que el Estado crea condiciones, ¿cuál sería el resultado? Entonces, gracias a que el Estado crea condiciones, tenemos una economía de libre mercado, ¿sí? Surge una economía de libre mercado. Una vez que surge la economía de libre mercado, ¿qué es lo que plantea? Ya, surge la economía de libre mercado y esa economía de libre mercado, ya, eh, pudieron haber usado esta otra palabra que es bien común en este discurso, eficiente, ¿no? Totalmente eficiente. Les voy a dar yo mismo una mano. Totalmente eficiente, en teoría, ¿no? O sea, se supone que es una economía en donde los precios ya no se distorsionan y por tanto se logra la máxima eficiencia posible y eso en teoría aumenta o maximiza el bienestar. ¿Ya? De hecho, hay algo que se llama incluso los teoremas del bienestar, pero bueno, no son son mucho más refinados que esto, ¿no? Esto es solamente un discurso. Entonces, bueno, tenemos la economía libre y dice que el resultado de la economía libre nacería el crecimiento sostenible. Entonces vendría el crecimiento económico sostenible, crecimiento económico sostenible, y luego de eso vendría el empleo. Surge el empleo o aumenta el empleo y el bienestar, inclusivo, tomando cuestiones de género, todo lo que ustedes quieran y lo que se puso aquí, ¿no? Con atención a grupos prioritarios y todo el argumento, ¿no? Entonces, más o menos la idea, ¿ya? Entonces ya más o menos podemos pensar cuáles pueden ser las políticas, ¿ya? Em, Penoso que no veamos aquí con claridad a qué sectores o qué sectores serían los que primero generarían empleo bajo esta visión, ¿no? Pero bueno, en lo que refiere al emprendimiento, se precisa eliminar trámites innecesarios, propiciar capacitación y acceso a condiciones óptimas de financiamiento, tomando en cuenta la interrelación que debe existir entre la academia, la empresa y los diferentes niveles de gobierno. Bueno, esto creo que nadie puede estar en contra, ¿no? Así que no está mal, creo, ¿no? Siempre hay alguien para oponerse a algo, ¿no? Entonces, en este punto, pero bueno, es bien general, ¿no? Entonces, yo creo que casi es un hecho que en el Ecuador hay muchos trámites innecesarios que deberían eliminarse, ¿no? O sea, eso sí creo que es real, ¿no? Eh, ya, bien. Entonces, eso también, eso es obvio, ¿no? O sea, creo que estamos de acuerdo que los trámites innecesarios, si son innecesarios, deben eliminarse, ¿no? Y debe haber condiciones óptimas de financiamiento al emprendimiento, eso sí creo que es real. Ahora, lo que sí hay que dejar en claro es qué tipo de emprendimiento. Recuerden que hablamos en la clase anterior que en el Ecuador hay una enorme tasa de emprendimiento, pero también de deserción o de fracaso del emprendimiento. Entonces, no es lo mismo hablar de un emprendimiento grande que de uno pequeño, ¿no? Entonces, esos detallecitos al menos para mí, están faltando para hacer un plan económico de un gobierno, ¿no? Se están por ahí faltando, pero bueno. Entonces, ya ven, eso es primeramente como quien dice, aunque no dice aquí, no lo dice en el texto, pero este sería el fundamento teórico.
¿ya? O ideológico, fundamento teórico ideológico, para justificar, ¿sí? Para justificar la política, ¿ya? Entonces, si quieren, eso también se podría pensar como la justificación, ¿no? Ya, colegas que van a hacer el ejercicio del plan económico, si quieren pueden hacer esto, no es obligatorio, ¿no? Porque ya es mucho, pero sería chévere que intenten, si es que quieren, o sea, buscar cuál sería la justificación teórica e ideológica para las políticas que ustedes van a proponer para tratar de de alcanzar el objetivo. Porque aquí se entienden, ¿no? O sea, más allá de que estemos de acuerdo, no se entiende. Si este es el objetivo, entonces tengo yo que ver cuál es el fundamento que justifica la política que yo voy a proponer para alcanzar el objetivo, ¿sí? Entonces eso no está nada mal, ¿no? O sea, me refiero en la estructura, ¿no? No digo que esté bien lo que están diciendo ellos, me refiero a que si yo quiero alcanzar un objetivo, debería tener claro cuál es mi fundamento teórico y mi fundamento ideológico para justificar lo que sigue. ¿Sí? Entonces, en este caso, ellos se justifican con una visión de libre mercado que es discutible, al menos para mí es muy discutible esto, o sea, muchos puntos que se pueden discutir, pero ya, o sea, esa es su justificación, o sea, ya lo otro es discutir los detalles, ¿no? Los detalles ya más concretos, pero por ahora quiero llevarme la estructura. Entonces, vamos ahora. Una vez que ya se justificó, miren cómo empiezan las políticas. ¿Qué son las políticas? Las políticas se refieren a las acciones concretas que hay que realizar para poder llevar a cabo la consecución del objetivo, ¿sí? Entonces vamos a tomar políticas. ¿Qué políticas se pueden tomar? Las que se justifican desde el enfoque teórico, ¿no? Entonces, ¿qué políticas dice? Entonces, a ver, primero hagamos el análisis de la lectura. Entonces, políticas, ¿no? Entonces, recuerden, deben ser acciones concretas. Mientras más concretas, mejor. Entonces, veamos qué dice. Dice, crear nuevas oportunidades laborales en condiciones dignas. Ya, promover la inclusión laboral, el perfeccionamiento de modalidades contractuales. Ya, esto sí está de resaltar. Con énfasis en la reducción de las brechas de igualdad y atención a grupos prioritarios, jóvenes, mujeres y personas LGBTI más. Ya, primera política. Si vemos entonces la primera política, ¿no? Entonces verán, eh, en general no me gusta mucho esta política como está redactada. No me refiero todavía al contenido, sino a el hecho de que no es muy concreta, ¿sí? Porque verán, aquí está en la política crear nuevas oportunidades laborales en condiciones dignas. Esto casi se parece al objetivo. El objetivo dice incrementar y fomentar oportunidades de empleo, o sea, casi que no cambia, ¿ya? Entonces, esa parte puede ser un poco cuestionable, o sea, me refiero a metodología, ¿no? O sea, metodológicamente, una política debería ser lo más concreta posible para saber exactamente qué queremos hacer. Si aquí me ponen crear nuevas oportunidades laborales, la pregunta es, ¿cómo? Si en una política te surge la pregunta del cómo, ya puedes pensar que por ahí hay algo que podría mejorarse, ¿no? Ahora, hay una parte en esto que sí es concreto, o medio se acerca a lo concreto, y es esto de aquí, el perfeccionamiento de modalidades contractuales, ¿ya? Entonces, podríamos decir que esta política, la parte medular, o sea, el hueso, la esencia es esto, el afectar, el cambiar formas de contratación, ya. Entonces, no se dice cómo, no se dice qué tipo de formas, ya bueno, pero por lo menos nos da a entender que hay que cambiar, según ellos, perfeccionar las modalidades de contrato, ¿ya? Y bueno, dice que hay que darle énfasis. Esto último nadie está en contra, o sea, nadie puede estar en contra de que hay que darle énfasis a la reducción de brechas de igualdad y dar atención a grupos prioritarios. O sea, eso es un hecho, o sea, eso es lo que sigue, es evidente. Ya, esto es evidente, incluso sería parte del objetivo. De hecho, toda la política podría resumirse en perfeccionar modalidades contractuales para mejorar las condiciones de empleo. Aún así, la política sería demasiado general. Sí, o sea, siempre que piensen en políticas es lo mejor, una política bien concreta, ¿ya? Bien concreta. Si es que quieren dejar en claro qué es lo que buscan.
Y obviamente si es que tienen un buen diagnóstico y todo detrás, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué sectores? Esta es la típica discusión en la cual yo me he dado cuenta que muchos que defienden esta perspectiva liberal no son muy claros. ¿En qué sectores y qué tipo de contrato para cada sector? Porque no es lo mismo contratar a una persona que vaya a trabajar en el campo agrícola para la agroexportación, por ejemplo, versus una persona que trabaje en la construcción, versus una persona que trabaje en el sector manufacturero, textil, por ejemplo. No es lo mismo. No son las mismas condiciones laborales, no son los mismos horarios de trabajo, no son las mismas jornadas. Algunas, sobre todo de carácter agrícola, dependen de los ciclos de la producción. Es decir, hay muchas cosas que deberían definirse de forma más concreta, ¿no? Pero bueno, si al menos ya tenemos una idea de qué dicen, vamos a cambiar contratos, supuestamente para dar más condiciones de empleo. Ambiente política, miren, y si yo esperaba más, ¿no? No les voy a mentir, no he venido preleyendo el plan, se nota, precisamente para que muchas de mis reacciones sean lo más espontáneas posibles, ¿no? O sea, yo esperaba más políticos. Bueno, no está mal. O sea, una política, bueno, está bien. Miren esto tal vez está interesante. Lineamiento territorial. O sea, veamos cómo le bajan al territorio, porque obviamente no. La política es algo que puede ser muy a nivel país. Veamos si es que aquí se concretiza un poco más. Veamos qué dice. Crear redes de empleo. Ya, ¿qué será redes de empleo? ¿Qué entenderá por redes de empleo el gobierno? Bueno, priorizando el acceso a grupos excluidos y vulnerables con enfoque de plurinacionalidad e interculturalidad. Me encanta este estilo, miren. Me encanta, me encanta. No como está escrito, ¿no? Porque aquí, sinceramente, yo no sé dónde está el alineamiento territorial. O sea, aquí sí me disculpan, pero yo siento que esta parte sí está súper mal. O sea, porque si uno dice alineamiento territorial, bueno, ¿en qué me voy a pegar al territorio? O sea, realmente no veo aquí el componente territorial. O sea, y esto es penoso porque el mismo plan tiene un buen componente territorial. Lo vimos en videos anteriores. Los mapas, que no eran perfectos, no, qué bestia, una maravilla, pero por lo menos había algo, o sea, había incluso identificación de ciudades. eh, Eso, por ejemplo, cuando uno dice alineamiento territorial, yo me imagino, ¿no? En tal ciudad se fomentará tal actividad económica o se podrá generar tal tipo de empleo que se estructurará con otra ciudad o con otras regiones rurales, etcétera, ¿no? O por último, el desglose, aquí, por ejemplo, pudo haber estado el desglose urbano-rural, por último, ¿no? Desglose urbano-rural. El empleo urbano y el empleo rural tienen dinámicas totalmente distintas, especialmente en la calidad del empleo. ¿Sí? Entonces, había para hacer, pero de todo. Entonces, aquí me dicen redes de empleo, y bueno, ¿qué es lo que decía que me encanta, no? Me encanta como miren que al final, esto ya se vuelve repetitivo en este plan. Es gracioso, es repetitivo. Como al final de lo que dicen, siempre le ponen su toque de, pero es que hay que poner inclusión, ¿no? O sea, su toque de, pero hay que tomar en cuenta grupos prioritarios, hay que tomar en cuenta gente LGBTI, hay que tomar un enfoque de plurinacionalidad e interculturalidad. O sea, es bien interesante eso. O sea, luego de lo que dicen, pero hay que ponerle el toque de inclusión, ¿no? Entonces, como esa manita de gato, ¿no? Que le damos para que quede chévere y suene bonito, ¿no? Al menos me da esa sensación, porque sinceramente esto que está aquí pudo haber ido en la fundamentación. Y de hecho sí creo que se dijo en la fundamentación teórica. Retrocedamos un poquito por aquí, ¿no? O sea, aquí se dice, ¿sí? Diversidad de género, eh, fomentar la situación para grupos de atención prioritaria. O sea, bueno, pero bueno, de todas maneras está. Entonces, este sí no me gusta. Este sí para nada. El anterior, las políticas, por lo menos encontramos algo concreto. Vamos a afectar contratos. Ya, de acuerdo. Para lo que sea, pero van a afectar contratos. En cambio, aquí, crear redes de empleo, sería bueno que concreten en algún lado del plan qué es una red de empleo, qué entienden por red de empleo. Porque una red de empleo podría ser una red basada en relaciones insumo-producto. Ah, es que en ciertos territorios se produce este tipo de producto, entonces la gente va a estar empleada en esa actividad.
Y esa actividad a la vez sirve de insumo para otras actividades que compran, que son mercados de esa ciudad, de ese sector. O sea, posibilidades de análisis hay, ¿no? Veamos, metas. Esta es la parte más delicada de todo un plan, ¿ya? Ustedes no tienen que hacer lineamiento territorial, ¿no? Por si acaso, quienes tienen que hacer la tarea del plan económico. No tienen que hacer lineamiento territorial porque eso sí es bien. O sea, tocaría tener información territorial y todo. Ahora, si quisieran, les doy la idea, si es que quieren hacer la hacen, si no, no hay problema. Pero sería interesante que intentaran hacer un lineamiento territorial aprovechando la información territorial que tiene el mismo plan del gobierno. Eso sería interesante. O sea, que ustedes traten de darle ese componente de territorio viendo la misma información que el gobierno expone. O sea, eso podría ser interesante, ¿no? Eso podría ser llamativo. Pero bueno, vamos a las metas. Verán, esta es la parte más delicada de todo. ¿Por qué? Porque las metas tienen que incluir indicadores lo más concretos posible. Tan concretos que en su gran mayoría deben ser indicadores hasta cuantificables con un periodo de tiempo. Por eso es que ustedes pueden ver que aquí dice metas al 2025. No es solamente por la voluntad del gobierno. Realmente esto ya es, no me acuerdo si es hasta legal, que se exige que obviamente las metas lleguen a el horizonte en el cual está construido el plan. Entonces aquí sí tienen que ser indicadores súper concretos, ¿sí? Súper concretos. Entonces miren, y eso es lo bueno, o sea, al ser indicadores súper concretos uno los puede evaluar al final del gobierno a ver si se cumplieron. O sea, no es que simplemente están, ¿no? Pues miren, por ejemplo, y aquí sí creo que está bien hecho esto. Incrementar la tasa de empleo adecuado del 30% al 50%. Ya, perfecto. Esa es una meta muy concreta. Para el año 2025, la tasa de empleo adecuado tiene que ser 50%. Ya, como van las cosas, está durísimo eso, pero ya tenemos una meta concreta, clara. Ya, entonces así tienen que ser las metas. Tienen que ser, repito, indicadores súper concretos, ¿sí? Que de una u otra manera impliquen la obtención del objetivo, el cumplimiento del objetivo, ¿ya? ¿Qué más? Dice, reducir la tasa de empleo juvenil, desempleo, perdón, juvenil, entre 18 y 29 años, del 10 al 8,17%. Ok, entonces miren, aquí bien modesto, ¿no? Este sí es bien modesto, o sea, unos 2 puntos, pero bueno, igual es algo. Entonces, reducir la tasa de desempleo juvenil. ¿Qué más? Incrementar el porcentaje de personas empleadas mensualmente en actividades artísticas y culturales de 5,19 al 6%. Ya, o sea, está bien. No, no tengo nada en contra de las actividades artísticas y culturales. Me parece súper bonito, chévere, pero ¿por qué este sector? Ya, a ver, vamos de nuevo, no, disculpen, ahí me desubiqué. Ya, la tasa de empleo adecuado es un indicador, ¿estamos de acuerdo? Es un país, ¿no? Tasa de desempleo juvenil es un indicador de país. Ya, el empleo en actividades artísticas y culturales. Mm, ¿Por qué ponerle a este sector y por qué no también ponerle entonces al sector agrícola? El sector agrícola es el que más empleo da en el país. Y tal vez, por eso es que es importante el diagnóstico. ¿Ve? Eh, Según un diagnóstico del mercado laboral ecuatoriano, si uno hiciera un diagnóstico bien a detalle, yo estoy convencido, de hecho ya un poco lo hemos realizado, pero obviamente no hemos podido hacerlo completo porque no somos el gobierno, pero un diagnóstico súper bueno, económico y del empleo, creo que nos dejarían claro que en donde hay urgencias es precisamente en el área rural, en la producción agrícola. El sector agrícola concentra casi el 30% del empleo. Además, si quieren subir el empleo adecuado, como dicen en la primera meta, el área que más problemas tiene es el área rural. El área rural apenas llega a tener un 15% de empleo adecuado, 15 a 18%. Entonces, si yo quiero subir el empleo adecuado, tendría que esperar que sobre todo se atienda al empleo rural y no se ve, al menos en este punto, la ruralidad. Veamos las otras dos metas. Aumentar el número de personas con discapacidad, eh, ya, y o sustitutos insertados en el sistema laboral, ya de 70,000 a 74,000. Ok,
Ya, de acuerdo. Esta es la parte inclusiva, está bien, o sea, es parte de lo que dicen. O sea, dar más empleo a personas con discapacidad. Ya eso creo que no podemos estar en contra, o sea, eso sí me parece un buen objetivo. De 70 a 74.000, bueno, no sé por qué esos números, sobre todo el 74.000, pero bueno, ya, de acuerdo. ¿Qué más dice? Incrementar la tasa acumulada de acceso, la tasa acumulada de acceso. Mm, Al menos a la clase media en 30 a 39%. Ya, esto no me queda claro qué quieren decir por tasa acumulada de acceso. ¿Será acceso al mercado laboral, supongo? Al menos a la clase media. Esta es otra cosa. ¿Qué es clase media en este país? En 30%. Ya, esta última meta no me gusta mucho, no me queda clara. Sí, al menos, vean, las metas tienen que ser tan claras que uno sepa cuál es el indicador que uno va a medir. Aquí, por ejemplo, no sé si se están refiriendo a la tasa de participación en el mercado laboral. No me queda clara esta tasa. Y al poner clase media, ya se vuelve súper ambiguo, porque ahí viene la definición de clase media, ¿sí? Entonces, vean, esta no me gusta. Esta meta no me gusta porque será que tal vez hay un concepto que yo no conozco, puede ser también, pero debería ser súper clara. O sea, aquí me ponen clase, no es lo mismo, por ejemplo, hablar de quiero 4.000 empleos adicionales para personas con discapacidad. Súper concreto. Esta está súper bien, súper concreta. Pero esta, en cambio, clase media, bueno, y creo que no hay más metas, ¿no? No hay más metas. O sea, como pueden ver, la ruralidad no aparece, no aparece. Y de hecho, se queda corto para su propio discurso, porque si es que las metas van a responder a los objetivos, hay un montón de brechas que el mismo gobierno pone como indicadores de problemas en el mercado laboral. La cuestión de género. Aquí no aparece. Se le menciona al inicio, se le pone, si bien como incluso apareció a cada rato, ¿no? La cuestión de género o la cuestión a grupos prioritarios, jóvenes, mujeres, personas LGBT y más, no aparecen las metas. Una meta clara, disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Incluso, ¿por qué no proponer la brecha salarial cero? Claro, es muy ambicioso, pero sería interesante para el 2025. No aparece la brecha salarial. No aparece la inclusión a gente LGBTI. Se la menciona, pero no aparecen las metas. Entonces eso tienen que tomar muy en cuenta, ¿no? Las metas no son solamente un listado de indicadores. Se supone que estos indicadores deberían de algún modo corresponderse con la política, ¿sí? Porque entonces, si por ejemplo tú dices, voy a aplicar una política de cambio de modalidad contractual, debería haber una meta que me diga, bueno, cuál es el impacto en los contratos. Al menos tanto por ciento de los contratos en el Ecuador van a ser de tal tipo, el tipo que ellos quieran por último, pero no se dice. Entonces, miren, hay cosas que se pueden mejorar y esto, repito, es hecho por un gobierno, o sea, no estamos hablando de unos estudiantes y un profesor en una clase, no, esto es hecho por un gobierno. Entonces, hay muchas cosas que se podrían mejorar, ¿no? O sea, podría haber más metas, indicadores, pero también hay un lado político. Mientras más metas se pongan, más corren el riesgo de que cuando no cumplan las metas les caigan más a palos, ¿no? Eso también tómenlo en cuenta. Las metas es donde realmente ya uno se empieza a atar de manos. ¿Qué es lo que le ha pasado a gobiernos anteriores? El gobierno de Correa, un ejemplo histórico. Pusieron bastantes metas y después empezó a ver cómo no cumplían una tras otra tras otra. Sí, en varios, al menos la parte de la transformación de la matriz productiva fue un fracaso, excepto la parte de hidroeléctricas. Ya, eso hay que reconocer. La parte hidroeléctrica, toca ver qué pasa con Coca Sinclair, porque la situación está un poquito fea ahí con el río Coca y la erosión y todo lo que va por ahí, pero en general la parte hidroeléctrica sí se puede reconocer que ha habido un cambio. No se cumplieron tampoco los metas, pero fue un cambio, eso sí fue un cambio. Pero de ahí el resto de metas que tenían ellos fracasaron, o sea, fue un fracaso. Entonces, pero bueno, es mi perspectiva y bueno, escribí un libro al respecto, ¿no? Obviamente. No les digo porque sí, no. Entonces, pero bueno, ese es otro tema. El caso es entonces que las metas, en teoría al menos, deberían ser los indicadores
que vayan en correspondencia con las políticas. A la vez, las políticas tienen que ir en correspondencia con los objetivos y hasta pueden ustedes, si quieren, poner un fundamento teórico para que quede más claro aún el porqué de las políticas. Aquí siento que no hay buena conexión, porque, por ejemplo, otra cuestión. Si se dice que se va a quejar que sea el mercado libre, el que va a fomentar el empleo, ¿ya? Entonces, los contratos, se entiende que deberían ser contratos de mercado libre, pero ni siquiera se dice eso, solo se dice perfeccionamiento. Entonces, también esas ambigüedades pueden ser a propósito, ¿no? O sea, no crean que todo es falla involuntaria, pueden ser a propósito, que solamente se pone lo más básico para no atarse de manos, ¿sí? Eso también tomen en cuenta. Los planes económicos, por más que se los venda como técnicos, tienen su parte política. Y a veces la política está en lo que no se dice, ¿sí? Entonces eso también hay que tomar en cuenta. Muy bien, entonces, última pregunta, y de hecho le podemos dejar como pregunta incluso, dejémosle como duda. ¿Será suficiente en el Ecuador? En Ecuador, ¿no? Porque obviamente nos interesa Ecuador. En Ecuador, ¿será suficiente el mercado libre? El mercado libre, como lo proponen aquí. Y el perfeccionamiento de contratos, que es en definitiva lo que están diciendo, ¿no? Y el perfeccionamiento de contratos para generar empleo de calidad y generar masivamente, ¿no? Para generar masivamente, porque eso es más, el Ecuador necesita empleo masivo, ¿no? Generar masivamente empleo de calidad. De aquí a 4 años, bueno, menos de 4 años ya veremos si fue o no fue así. Pero bueno, siempre la forma de argumentar es que no tuvimos un mercado libre, es que estas son reformas de más largo plazo, etcétera, pero aquí está el indicador, ¿no? Proponen 50% al 2025. Algo más, y con esto termino, para pasar al siguiente objetivo. Noten esto. La meta habla de empleo adecuado. El diagnóstico que presentaron al inicio, ¿sí? Que presentó al inicio. Recuerden que había un diagnóstico, este diagnóstico del empleo al inicio. Este diagnóstico de empleo no habla de empleo adecuado. O sea, aquí se puso el desempleo, un poquito por ahí creo que estaba, miren, más bien está el desempleo por sexo, el empleo adecuado sí aparece como unas par de líneas. Si realmente el empleo adecuado iba a ser la meta, ¿sí? Lo coherente era que aquí esté el empleo adecuado. Esto ya es más metodológico, ¿no? O sea, esto ya no es una crítica al contenido, sino metodológico. Si el empleo adecuado iba a ser mi indicador, aquí debía haber visto precisamente a mi indicador, ¿sí? O sea, un poco debería haber esa correspondencia, porque caso contrario, uno dice, a ver, aquí me están hablando de tasa de desempleo, pero resulta ser que en las metas no aparece tasa de desempleo. Y me parece correcto que no esté la tasa de desempleo en las metas, porque en el Ecuador la tasa de desempleo no es buen indicador del mercado laboral, ¿sí? Entonces, pero ya, pues, o sea, aquí debió aparecer la tasa de empleo adecuado, ¿no? Entonces, esos detallecitos también son importantes a tomar en cuenta, ¿no? Son importantes a tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí está la brecha de desempleo por sexo. Ya, aquí donde están las brechas por sexo, no aparece. Todos esos detallecitos hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Porque uno dice, bueno, eh, ¿cómo escojo las metas? No es escoger al azar. Uno escoge en función del mismo trabajo que ha hecho. O sea, aquí un paréntesis, ¿no? ¿Cuál sería la estructura ideal? Ya, entre comillas, ideal, ¿no? ¿Cuál sería la estructura que esperaríamos, ¿no? Paréntesis, ¿no? Aquí un paréntesis nada más. Paréntesis. Entre comillas, estructura ideal. Ideal. La estructura ideal que estaríamos esperando es que surgió o sea, hacen ustedes el diagnóstico, ¿sí? Después del diagnóstico, ustedes encuentran los problemas.
Después de los problemas vienen los objetivos. Hasta ahí podemos decir que más o menos sí está el plan, ¿no? Después de los objetivos, si quieren, pueden poner una justificación teórica, puede ser teórica, ideológica, qué mejor si es que es técnica, ¿no? Obviamente, etcétera, ¿no? Ya la justificación depende, ¿no? Yo sería de una mezcla, ¿no? O sea, yo mezclaría teoría, ideología, técnica, o sea, mezclar todo, ¿no? Pero ya depende. Y una vez que ustedes hacen la justificación, después, ¿qué viene? Las políticas. ¿Qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer? Las políticas. ¿Qué hay que hacer en lo concreto? Y después, para evaluar las políticas y ver si se cumple el objetivo, vienen las metas e indicadores. ¿Sí? Entonces, esta sería la estructura ideal, ¿no? Entre comillas. Siempre se puede mejorar, pero esa sería la estructura. Entonces, el plan en este primer objetivo más o menos sí tiene esta estructura, pero no en toda su cabalidad, ¿no? Porque se supone que es lo que tú dices aquí tiene correspondencia en los siguientes pasos, ¿no? O sea, no es que tú dices una cosa aquí en el diagnóstico, después en los problemas otra, en los objetivos otra. Debes tratar que todo tenga correspondencia, ¿no? Mientras más correspondencia tenga, mejores indicadores vas a tener, porque tu indicador va a estar respondiendo a tu diagnóstico y a tus problemas. ¿Sí? Entonces esos detallecitos tómenlos muy en cuenta, colegas, para efectos de planificación económica. Porque planificación no es coger, repito, y hacer solo un listado de buenos deseos. Porque entonces tranquilamente en 2 horas, les juro que si quisiéramos, hacemos un mega listado. ¿Ya? Pero no ese es el objetivo, el chiste es hacer algo estructurado, ¿no? Pero bueno, entonces ya vimos el primer objetivo, generar empleo. En definitiva, generar empleo. Objetivo 2. Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional. Ok, veamos. Desde el objetivo 2, ¿no? Ya. Entonces, repito, ¿no? Dice impulsar un sistema económico con reglas claras. Ah, reglas claras. Eso también es parte de... Un segundito. Aquí. El Estado crea condiciones. Cuando dice que crea condiciones, también se supone que el Estado crea reglas claras. Ahora, la preguntita es, ¿reglas claras para quién, no? Pero bueno, ya esos son los detalles son las letras chiquitas del contrato, ¿no? O sea, reglas claras para quién. Debería ser para todos, ¿no? Debería ser para todos, pero bueno, esa es otra discusión eso. Reglas claras que fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional. Esto más o menos, este objetivo, más o menos podemos decir que empata. En eso sí veo que hay una correspondencia. Más o menos empata con esta parte de acá arriba que estaban haciendo el diagnóstico. Sí, acá arriba, si se fijan, volvamos. Cuando hablan de comercio exterior, atracción de inversiones, turismo, industrias culturales e inclusión financiera, industrias culturales. Repito, no tengo nada en contra de la cultura, me parece genial, pero la pregunta es por qué la industria cultural está y no están otros sectores que también son prioritarios, pero bueno, ya. Pero bueno, entonces a estos de aquí no. Entonces parece que más o menos con esta parte del diagnóstico se corresponde este objetivo, ¿sí? Entonces podemos poner tal como hicimos para el objetivo uno, ¿no? Como lo puse. Em, Dice, este objetivo parece acoplarse al diagnóstico sobre, ya. Entonces este objetivo parece acoplarse, el de aquí no, el objetivo 2. Este objetivo parece acoplarse al diagnóstico sobre el sector externo y similares. Ya, entonces, ¿cuál es ese? El que está aquí, ¿no? Entonces podríamos decir que es más o menos la correspondencia, ¿no? No perfecta, pero bueno, por ahí va. Ya, entonces más o menos para entender de dónde se está conectando o con qué se conecta, ¿no? El siguiente objetivo, este objetivo 2.
Muy bien, vamos a ver el objetivo. Bien, entonces supongo que también habrá una justificación, ¿no? Teórica, ideológica. Veamos. Dice, la economía mundial es una fantástica red de cooperación humana. No sé si solo es decir cooperación, pero bueno, en la cual es una red, eso es un hecho, es una red, eso sí es real. La economía mundial sí que es una red, en la cual cada uno de nosotros nos especializamos en producir una o pocas cosas de manera abundante, confiando en que el resto hará lo mismo en los campos en que se especializa. Miren esto, ¿no? Cada uno de nosotros nos especializamos en producir una o pocas cosas de manera abundante. Aquí ya está implícito una visión teórica, ¿no? La especialización, la especialización. Entonces aquí viene una discusión bien tenaz y es, ¿la especialización que nos pone la economía mundial es suficiente para generar empleo? Por ejemplo, ¿no? Nos especializamos en productos primarios, lo típico. El mundo quiere que hagamos eso. Bueno, no sé, es decir, el mundo es muy general, ¿no? Los sectores con los que negociamos nos quieren haciendo o produciendo productos primarios y exportando petróleo y minerales. ¿Eso es suficiente para generar empleo internamente? Es la pregunta. Y ante eso, la respuesta a priori es, parece que no, parecería que no. Entonces alguien podría decir, ¿qué tal si este objetivo se pone en contraposición con el primero? Pero bueno, aquí no se está negando que también se fomente el mercado interno, ¿no? No se está diciendo eso. Lo que se está diciendo es, debemos especializarnos en producir pocas cosas. Pero igual, puede haber tensiones, ¿no? Esto también puede pasar, ¿no? O sea, entre objetivos puede haber tensiones. Tal vez un objetivo no se acople mucho con el anterior. Por eso es que, por ejemplo, en la plantilla que yo les compartí, también les pido que hablen de la interrelación entre objetivos y entre problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es bien olvidado en los planes económicos. No son objetivos aislados. Cada objetivo se conecta uno con otro y cada problema se conecta entre sí y hay cosas que pueden contraponerse. Por ejemplo, repito aquí, si el objetivo es abrirnos al mundo, y especializarnos. ¿Quién nos garantiza que eso nos va a dar empleo? ¿O qué tal si más bien eso nos limita el empleo? Porque si nos especializamos, significa que tendríamos que dejar de producir un montón de cosas en las que no somos especialistas, precisamente, ¿no? Y alguien dirá, está bien, pues tenemos que solamente producir aquello en lo que somos eficientes, pero el empleo va a ser suficiente. ¿Nos va a alcanzar esa actividad económica para dar empleo? Ahí está la pregunta, ¿no? Pero bueno, esta red mundial de especialización y división del trabajo, si ahí está la división del trabajo, puede incrementar el nivel de bienestar de las personas. Puede, sí, pero ahí volvemos a la discusión. ¿En qué sectores? Sectores. En el Ecuador, repitamos, casi el 30% de personas trabajan en el sector agrícola. Sector agrícola que en muchas ocasiones no es hiperespecializado ni nada. Es un sector agrícola muchas veces de subsistencia y de mercado interno. Ese sector agrícola, ¿qué pasa con ese sector agrícola si la economía se abre? Si nos conectamos a la red de la economía mundial, que de hecho estamos conectados, ¿no? Pero, ¿qué tal si nos hiperespecializamos? O sea, entonces, son cosas que, bueno, son discutibles, pero este es el fundamento teórico, ¿no? ¿Qué más dice? Los recursos naturales son un punto de partida en la especialización en el comercio exterior. Ya nos están diciendo qué tenemos que hacer, ¿no? Recursos naturales. Pero existen otros aspectos más importantes que definen la especialización de los países. Veamos. Habilidades profundas. ¿Ya cuáles son las habilidades profundas en el Ecuador? ¿Mm? Mejor tecnología. ¿En qué sector? Aprovechamiento de las economías de escala. ¿Qué actividad económica en el Ecuador puede generar economías de escala? ¿Ya? Entonces ahí surgen dudas, ¿no? O sea, sí puede ser muy importante estos factores para mejorar las condiciones económicas y cómo competimos, no estoy en contra, pero ¿qué sectores? El sector agrícola primario es súper frágil, que es de subsistencia, no creo. Entonces ahí también hay que ver, ¿no? Que a quién está dirigida la política, ¿no? Perdón, el fundamento teórico. ¿Qué más dice? Las habilidades profundas son consecuencia de la especialización. Mientras más producimos un determinado bien, más buenos somos en eso. Ya, entonces resulta ser que vean esto lo duro que es, ¿no? Entonces resulta ser que una familia
que tiene una parcela de tierra, que toda su vida se ha dedicado a sembrar papa, es especialista en papa. Y esa sería su habilidad profunda. Entonces alguien diría, no, no, es que estamos pensando en, no, pues quienes son exportadores en el comercio exterior. Entonces eso habría que concretar. Sí, al menos a mi parecer, esta fundamentación sí sería bueno que esté más concreta, ¿no? Porque si no concretamos nos quedamos en las nubes. ¿Quién tiene las habilidades profundas? ¿Qué más? Las mejoras en tecnología resultan al buscar mejores maneras de producir algo, con el objetivo de utilizar las materias primas disponibles. Ya, de acuerdo, está bien. No está bien, o sea, hay que hacer mejoras tecnológicas. Finalmente, pero por ejemplo, ahí va de nuevo, ¿para quién? ¿Qué es más importante? ¿Mejoras tecnológicas para exportar más banano, más camarón? ¿O mejoras tecnológicas para mejorar las condiciones de producción del campesino que produce para el mercado interno? Si ven, o sea, hay detalles y detalles, y si uno sigue leyendo y le da más vueltas, encuentra más detalles, y ahí viene la pregunta de, bueno, ¿por qué no está más detallado en el propio plan de un gobierno? ¿Sí? Por eso es que también les decía, creo que no sé si en video, en la clase anterior o en videos anteriores, que sería muy interesante, ¿no? Que a los candidatos, cuando son candidatos, se les obliga a hacer unos planes súper buenos, económico, un plan de salud, un plan jurídico, todo lo que ustedes quieran, súper buenos. Y esos planes deberían ser evaluados por especialistas. Y una vez que pasen la evaluación, puedan ser candidatos. ¿Sí? Si no pasa lo que alguna vez me pasó, es que un candidato cogió y copió un artículo mío, literal, les juro, un artículo mío. Claro, sí citó la fuente, pero copió como 4 páginas. Entonces era como que, por Dios, o sea, no hagan eso. Entonces, ¿qué pasa? Que si tuviéramos ese filtro inicial, ya el que gane, el que sea, cuando gane, ya tiene una base y esa base la podría mejorar, ¿sí? Y esa base se podría mejorar. Pero bueno, en fin, finalmente las economías de escala son consecuencia de las dos anteriores. Bueno, como resultado de la especialización y las y las mejoras tecnológicas, podemos producir a gran escala, bajando los costos. ¿Ya? Entonces, miren, está pensándose en producción a gran escala bajando costos. La pregunta de siempre, ¿qué sectores? No todos los sectores pueden darse ese lujo, porque en el Ecuador hay una enorme actividad económica de subsistencia, ¿sí? Entonces esos detalles de contextualizar son importantes, ¿no? Porque caso contrario uno podría decir que el fundamento teórico e ideológico, la justificación que están dando, no está muy acorde a nuestra realidad, ¿no? O está acorde a la realidad de unos pocos. Eso también podría decirse, ¿no? Pero bueno, entonces aquí está la fundamentación teórica, teórica ideológica. Si quieren, la justificación, ¿no? Entonces se justifican diciendo que, bueno, debemos concentrarnos en el mercado mundial porque es un mercado que tiene una enorme red de cooperación y eh, también nos dice que hay una red en donde nosotros podemos especializarnos en recursos naturales. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Ya. Alguien me acaba de mandar un mensaje sobre temas de calificaciones. Está bastante interesante lo que me dice. Ah, ya, muy amable. Ya voy a revisar ese detalle, ¿no? Ya les avisaré en nuestro grupo de WhatsApp. Pero no quisiera interrumpir ahorita el video, ¿no? Pero ya les avisaré por WhatsApp cómo mismo están los detalles para nuestro curso, ¿no? Bien, sigamos. A inicios del siglo XIX, David Ricardo definió la ley de las ventajas comparativas, mostrando que todas las personas y regiones pueden beneficiarse en la especialización y el comercio. ¿Ya? David Ricardo. Principios de economía, los principios. Economía política y tributación. La clave es especializarse en la producción de aquellos bienes en los cuales poseemos ventajas comparativas.
Es decir, aquellas áreas en las que tenemos una superioridad relativamente mayor comparado con otros, ¿ya? Esto es complejo, ¿ya? No, no está, o sea, las ventajas comparativas son un poquito más complejo de lo que están diciendo aquí. Las ventajas comparativas significa hasta donde, bueno, yo puedo decir, son en esencia las ventajas que ustedes tienen dentro de su propia economía. Por ejemplo, digamos que quiere competir Ecuador, no pongamos el típico ejemplo, ya quiere competir Portugal con Inglaterra. Es el ejemplo que usa David Ricardo, por si acaso, el mismo, ¿no? ¿Ya? Eh, Portugal e Inglaterra quieren competir en el comercio. Portugal produce vinos, bueno, tanto Portugal como Inglaterra pueden producir vinos y también pueden producir tejidos, ya, dejamos en tejidos, ya. Sin embargo, resulta ser que si se compara la productividad interna, ¿sí? Portugal puede producir más vino por unidad de tejido, ¿sí? O sea, Portugal produce más vino por unidad de tejido. En cambio, Inglaterra produce más tejidos por unidad de vino. ¿Eso qué significa? Que Portugal internamente es más eficiente produciendo vino. Inglaterra puede ser más eficiente en términos internos produciendo tejidos. Entonces, la ventaja comparativa dice que tiene que cada país especializarse en aquello en lo que internamente es más eficiente, ¿sí? Que obviamente en comparación a los otros países. Entonces, si Portugal es más eficiente en la ratio de producción vino-telas que Inglaterra, se especializa en vino. Y si en cambio Inglaterra tiene mayor eficiencia en la producción telas versus vino, produce vino. Entonces, esto solamente lo voy a decir muy rápido, ¿no? Porque obviamente esto no es un curso de comercio internacional, pero la idea básica. Entonces, imaginen que tienen a Portugal e Inglaterra, que es repito, es el ejemplo que pone el mismo David Ricardo. ¿Ya? De hecho, veamos si tenemos un cuadrito para ganar tiempo. Déjenme ver, porque esto es algo bien típico. Veamos si está con los mismos numeritos de Ricardo incluso. Pongamos aquí ventajas comparativas Portugal, Inglaterra. Ahí está. Es el ejemplo clásico. Quiero una versión bien sencillita, solo para así lo más rápido posible. Ejemplo numérico de ventajas comparativas. Ya este nos puede servir. Ya. Por lo menos para que se quede la idea, ¿no? De cómo funciona esto de las ventajas comparativas. Ya. Esto nada más me voy a llevar. Entonces, como puedes ver, este es como un marco teórico, ¿no? Es el fundamento teórico para justificar precisamente lo que sigue del plan, ¿no? O sea, las políticas. Ya, entonces veamos la referencia. La referencia es Leonardo Raffo 2012, ¿ya? Para que no quede sin citar, ¿no? Entonces esto dice que es Raffo 2012, ya. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Aquí está Inglaterra y Portugal, ¿no? Ropa y vino, le pone, ya, ropa y vino. Entonces, miren esto, ¿no? Inglaterra dice que puede producir 4 unidades de ropa y también puede producir 8 unidades de vino. En cambio, Portugal produce 6 unidades de ropa, ¿sí? Y 10 unidades de vino, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden notar este ejemplo con estos numeritos, ¿ya? Entonces, cuál es la idea, ¿no? Eh, bueno, aquí están estos costos de oportunidad, pero más bien quiero que vean por unidad de trabajo, dice, vean, costos en unidades de trabajo. Disculpen, estos son costos, yo estoy viéndole como unidades de producción, perdón. Esto es cuánto le cuesta en términos de trabajo, disculpen. ¿Ya? Entonces, Inglaterra le cuesta 4 unidades de trabajo producir ropa y le cuesta 8 unidades de trabajo producir vino. En cambio, Portugal le cuesta 6 unidades de trabajo producir ropa y 10 unidades de trabajo vino. Si quieren, pueden ser horas de trabajo, ¿ya? Miles, por ejemplo. Inglaterra necesita 4.000 horas de trabajo para producir ropa y 8.000 horas para producir vino. ¿Ya? Si quieren, lo pueden interpretar así. Entonces, disculpen, son costos por unidad de trabajo.
Entonces, quiero que se fijen en lo siguiente. Inglaterra resulta que es más eficiente que Portugal, tanto en ropa como en vino. ¿Sí ven? O sea, porque tanto en ropa como en vino, a Inglaterra le resulta menos costoso producir. Ahora, entre ropa y vino, ¿en cuál de las dos Inglaterra es más eficiente? ¿Ya? Entonces, esto se puede ver muy fácil de esta forma. Noten, en cambio, que en Portugal, Portugal es más ineficiente, ¿no? Tanto en ropa como en vino requiere más horas. Pero si nosotros comparamos, sí, nosotros comparamos, ¿en qué podría especializarse Inglaterra y en qué podría especializarse Portugal? Por la misma hora de trabajo, ¿ya? Entonces, pensemos, si Inglaterra usa una hora de trabajo en producir ropa, ¿verdad? Una hora de trabajo en producir ropa, tendría estas 4 unidades, tendría este costo de 4, ¿no? Sí, entonces, perdón, ¿qué estoy haciendo? Disculpe. Ya, si Inglaterra tiene 4 horas de trabajo, ya, 4 horas de trabajo, puede producir ropa, lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, con 4 horas de trabajo, por ponerle horas, puede producir ropa, ¿ya? Con 8 horas de trabajo, puede producir vino, ¿verdad? Con 8 horas de trabajo, puede producir vino. En cambio, Portugal dice que requiere 6 horas para producir ropa y requiere de 10 horas para producir vino, ¿ya? Entonces, a ver, 4 y 8, 12, 16, 32, ¿ya? Entonces, digamos, supongamos, para facilitar los cálculos, ¿no? Para hacerles súper rápido, porque no tenemos tiempo para ver esto a detalle, solo es para darles una idea del fundamento, ¿no? Digamos que los dos países tienen 32 horas de trabajo, ¿sí? 32 horas. Que hubiera 32 horas de trabajo, por poner un ejemplo, ¿no? Total, 32 horas, ¿ya? Entonces, Inglaterra, si se fijan, puede usar sus 32 horas para producir ropa o vino, y lo mismo Portugal, digamos que también tiene 32 horas. Ya, para simplificar la historia nada más. Entonces, ¿cómo debería usar Inglaterra y Portugal sus 32 horas? Si aparte pueden tener comercio internacional, ¿ya? Entonces, el argumento de las ventajas comparativas es que Inglaterra, ¿sí? Si se fijan, Inglaterra por, requiere, por cada hora que usan ropa, requiere dos, o sea, tiene una ratio 1:2. Una hora de ropa, ¿sí? Una hora requiere para producir ropa por cada 2 horas que requiere para producir vino. En cambio, Portugal, si se fijan, tiene una ratio que es de 6 a 10, ¿no? Bueno, pongamos de las ratios originales, ¿no? De 4 a 8, ¿sí? Que sería lo mismo que una ratio de 1:2. En cambio, Portugal tiene una ratio de 6 a 10, ¿ya? Lo mismo que sería una ratio de 3:5, ¿ya? Entonces, si se fijan, 1:2, 1:2, ¿ya? Significa que por cada, bueno, es este 2 que está aquí, de hecho, no, este 1:2. Es el 2 que está aquí. Entonces, esta ratio 1:2 significa que Inglaterra, ¿ya? Por cada hora que puede requerir para producir ropa, tendría que usar 2 horas en cambio para producir vino, ¿sí? 2 horas para producir vino. Entonces, en cambio, Portugal requiere 3 horas para producir ropa por cada 5 horas que requiere para producir vino, ¿ya? Entonces, aquí, ¿dónde está la eficiencia? Inglaterra es más eficiente si se fijan en ropa. ¿Por qué? Porque resulta ser que si le ponemos en horas vino, horas para producir vino, Inglaterra solamente requiere 0,5. Es este costo que está aquí, ¿sí? Inglaterra requiere solo 0,5. O sea, 0,5 horas. O sea, en pocas palabras, para producir ropa se requiere la mitad de tiempo que para producir vino, ¿ya? La mitad de tiempo. En cambio, Portugal, ¿sí? 3/5 les va a dar 0,6. Entonces, ¿qué significa? Que en cambio Portugal, ¿ya? Para producir ropa
necesita 0,6 veces tiempo del que usa para producir vino. Entonces, Portugal es un poco más eficiente produciendo vino en su frontera que Inglaterra, ¿ya? Inglaterra, en cambio, es más eficiente produciendo ropa, por este indicador, porque el 0,5 es menos tiempo que el 0,6, ¿ya? Entonces, esa es la idea de las ventajas comparativas, en definitiva. O sea, el país tiene que especializarse en aquello que le resulte menos costoso dentro de sus fronteras, ¿sí? Dentro de sus fronteras. Y si resulta ser que ese menor costo, ¿sí? Es menor incluso que el de otros países, se puede dar el comercio internacional. En cambio, Portugal resulta ser que tiene más costo en la producción de ropa, ¿sí? Eh, Esto es viéndole desde una perspectiva, ¿no? Entonces, estas serían las horas para producir ropa, ¿no? Entonces sería ropa. Entonces, en ropa resulta ser que Inglaterra requiere 0,5 horas vino, si quieren, llamémosle horas vino, horas para producir vino. En cambio, Portugal requiere 0,6 horas para producir vino. En cambio, si le ponemos vino, la cosa sería al revés, ¿no? Inglaterra requiere 2 horas ropa, o sea, 2 horas de producción de ropa. En cambio, Portugal no requiere 2 horas, requiere 5 tercios. Ya, 5 tercios es menor a 2, ¿no? Para que se cache cuáles son estos números. 5 tercios, horas ropa. En cambio, ¿ahí qué sucede? Que en cambio, Inglaterra requiere más horas ropa para producir vino que Portugal. Entonces, Portugal tiene que especializarse en vino, porque le sale menos costoso en horas ropa, o sea, horas destinadas a producir ropa. ¿Ya? Ok, entonces no quiero la gran explicación de las ventajas comparativas, se puede explicar mejor, yo te estoy haciendo una explicación rápida. Es solo para mencionarles que aquí está el fundamento teórico de lo que plantea. Sí, o sea, el fundamento teórico está en esta idea o esta intuición de David Ricardo de que supuestamente cada país tiene que especializarse en aquello que internamente le sale menos costoso en comparación a las otras actividades. Y en cambio, los otros países, sí, igual, si se hacen lo mismo, termina encontrándose situaciones donde un país puede ser, por ejemplo, especialista en ropa porque requiere menos horas del otro producto, ¿sí? Y en cambio, el otro país requeriría menos horas. Dejamos resaltando solo el menor. Dejemos resaltando solo el menor. Ya. En cambio, el otro país se especializa en el otro producto, ¿no? Ahora, claro, hay un contenido histórico aquí no. Algo que se llama el Tratado de Methuen, en el cual realmente ya en la historia, Inglaterra y Portugal, bueno, Inglaterra prácticamente le impuso a Portugal un tratado de comercio, en donde Portugal estaba obligada a comprar la ropa inglesa, porque recuerden que en Inglaterra había la revolución industrial y se estaban produciendo los textiles, y bueno, Inglaterra necesitaba vender los textiles. Ahí viene la industrialización. En cambio, Portugal producía vino y le tocó producir vino y venderlo a Inglaterra, pero es vino de producción primaria. Entonces, resulta ser que esto le beneficiaba a la industrialización de Inglaterra. Claro, ese es el detalle que no se discute, ¿no? Pero bueno, es del fundamento teórico. Valga decirles también que este fundamento teórico no es único. Hay otros enfoques teóricos del comercio. Hay algo que se llama las ventajas absolutas. Y de hecho, algunos autores están volviendo a retomar las ventajas absolutas que en cambio fueron las que planteó Adam Smith y han sido replanteadas, ¿no? Hoy en día han sido replanteadas. Entonces es un debate, ¿no? Es un debate súper importante del comercio internacional. No quiero entrar en más detalles, solamente quiero decirles que ese es el fundamento teórico. ¿Ya? O sea, es el fundamento teórico. Ahora que tenga la razón o no, eso es otra cosa. ¿Ya? Es solamente la parte teórica, como para decirles, de ahí se les ocurrió esa idea. ¿Sí? Entonces lo que dice David Ricardo. Más. Sí, es así que surge el comercio internacional como una herramienta fundamental para el crecimiento de toda la economía, para el crecimiento económico de toda economía. Con esto se logra que los países estén más interconectados y se masifica la producción de bienes y servicios. Ya, bueno, de aquellos en los que la economía posee una mayor ventaja comparativa, debería decir, porque es ventaja comparativa, no es una ventaja relativa. Ya, es una ventaja relativa. ¿Por qué es ventaja relativa? Porque no es una ventaja total. Miren cómo le tiene total ventaja a Portugal en todo. O sea, Inglaterra requiere menos horas para ropa y menos horas para vino. Pero en cambio, Inglaterra en horas vino, ¿sí? Ahorra más que Portugal.
Y en cambio Portugal ahorra más en horas ropa. Entonces ese es el detalle, ¿no? Por eso es que son comparativas. ¿Qué más? Dice, entre los efectos positivos de la apertura comercial, ya, se encuentran los aumentos de competitividad, productividad e innovación, reducción de los precios y costos de producción, una mayor optimización de recursos y mejoras en bienestar y calidad de vida. Ya, de nuevo, discutible, ¿sí? Porque aquí se dice apertura comercial, pero la historia real del comercio internacional es más compleja, es mucho más compleja, porque hay sectores que no están y no pueden competir. Y no estoy pensando en grandes empresas ineficientes, estoy pensando en pequeños productores que muchas veces producen solo para subsistir. Entonces ellos no pueden competir fácilmente en el comercio internacional, ¿no? Pero bueno, es el argumento teórico de ellos, ¿no? Es el argumento teórico del gobierno. Ya hemos hablado mucho de esto, así que más bien que voy a terminar. Listo, veamos. ¿Qué más? Ya vamos cerrando este marco teórico para ya ir rápido a las políticas y metas. Ya mismo llegamos. En nuestra nación, los sectores altamente productivos generalmente están orientados a la exportación de productos primarios con baja agregación de valor. Al respecto, es necesaria la existencia de incentivos y políticas claras que promuevan el incremento de la productividad, la competitividad, el acceso a tecnología innovadora, la capacitación, financiamiento, transferencia de conocimientos para la elaboración de productos y servicios de calidad. Entonces, miren, están pensando en los sectores que se dedican a la exportación de productos primarios. Adicionalmente, resulta de vital importancia afianzar y mejorar la prestación de servicios turísticos, recuperación del empleo, bueno, esto ya se dijo antes, y la seguridad de los destinos urbanos y rurales para fortalecer la liquidez e ingresos del sector turístico. Ya, está pensando en el sector externo, ¿no? Pero sobre todo de producción primaria y turismo. Con estos pilares de trabajo y de adecuación y promoción, atracción de inversiones nacionales y extranjeras, se pretende impulsar el cumplimiento de este objetivo. Ya. Entonces, verán, esto es un poco de analizar esto, ¿no? No quiero ya analizar mucho porque se está alargando demasiado el video y ya mismo sería bueno terminar. Pero solamente quiero dejar un detalle aquí de análisis. ¿Cuál era el objetivo? Noten esto, ¿no? Este es de análisis, más metodológico también. ¿El objetivo es el comercio exterior per se? O sea, parecería ser que le ponemos como objetivo, y de hecho está así, ¿no? Vean, si volvemos acá. El objetivo dice impulsar el comercio exterior, ¿ya? O fomentar el comercio exterior. La pregunta es, ¿por qué? ¿Ya? No está mal, o sea, esto puede ser un objetivo, pero la pregunta es, ¿no sería mejor que el objetivo sea lo que supuestamente buscamos con el comercio exterior? ¿Ya? Entonces, mucho de esta justificación teórica tal vez también debería empatarse con el diagnóstico de antes. Sí, o sea, deberíamos ser más claros en decir, bueno, si el Ecuador se conecta con el mundo, es más de esperar que el Ecuador crezca. Cosas así, ¿no? O sea, tener súper claro el objetivo, ¿no? Tener súper claro el objetivo. Entonces, en este caso, el objetivo es como tal abrirse al mundo, pero obviamente el fundamento es teórico e ideológico. Es abrirse al mundo porque eso en teoría nos va a traer más crecimiento económico, supuestamente. Muy bien, y como pueden ver, aquí también tenemos políticas y penosamente para mí, a mi parecer sí es penoso, aquí hay más políticas que en la parte de empleo. ¿Ya? Entonces esto ya deja mucho que pensar sobre el enfoque del gobierno. Esto sí, podía haber más políticas en la parte de empleo. No costaba nada, solamente había que hacer de lo mismo que analizaron ellos. Pero bueno, ¿qué dice? Fortalecer vínculos comerciales con socios y países de mercados potenciales que permitan un libre comercio y consolidación de las exportaciones no petroleras. Tratados de libre comercio. Promover un adecuado entorno de negocios que permita la atracción de inversiones y las asociaciones públicas privadas. Inversión extranjera y vínculo público-privado, por no llamarle privatizaciones. Porque, bueno, casi son privatizaciones, ¿no? Fomentar el turismo doméstico, receptivo y sostenible. ¿Ya? A partir de la consolidación y diversificación de los productos y destinos del Ecuador, tanto a nivel nacional como internacional. Impulsar las industrias creativas
a través del fomento de las actividades culturales y puesta en valor del patrimonio. Entonces, ¿qué cosas concretas encontramos? Vínculos comerciales con socios y países de mercados potenciales, eso es básicamente casi firma de tratados de libre comercio. Promover un adecuado entorno de negocios, entonces el gobierno se vuelve ¿qué se puede decir? Un agente que promueve los negocios en el país, ¿no? O sea, en esencia eso, ¿ya? Para atraer inversiones y también para las potenciales alianzas público-privadas. Se fomenta el turismo y se impulsan industrias creativas. Eso sería de ver. Entonces, está más concreto, está concreto, más o menos, o sea, sí está algo concreto, pero repito, no, aquí lo que más me preocupa es por qué no se hizo el mismo nivel de concreción y de detalle para el empleo. ¿Sí? Entonces aquí viene esa parte de por qué más detalle a la apertura comercial que al empleo. De hecho, se pudo haber puesto esto primero y después decir que el empleo iba a generarse como resultado de estas políticas. O sea, se pudo haber integrado ambos. ¿Sí? Claro que es bien discutible, porque quién sabe si realmente los vínculos comerciales aumenten el empleo en el Ecuador. ¿Sí? Incluso hay algunos estudios que más bien, yo incluso he escrito también algunas cosas que nos hacen pensar que más bien es al revés. Los sectores que se conectan con el mercado mundial a veces son los que más explotan mano de obra, como el sector bananero. Muy bien, miren esto, ¿no? Tenemos aquí varias más. ¿Ya? Bueno, vamos. Lineamiento territorial. Fomentar emprendimientos e iniciativas turísticas que permitan el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. Igual se queda flojo esto, porque se podría hacer algo mucho más, decir algo mucho más concreto sobre lo territorial, ¿no? Pero bueno, ya ese comentario ya lo hicimos, así que no hace falta repetir. Lineamiento territorial, déjenme ver, aquí está. No olviden que al final de estos videos, en la descripción va a quedar este resumen que estoy haciendo, ¿no? Entonces ahí va a quedar este resumen a disposición para que ustedes lo puedan usar cuando deseen, ¿no? Upa, ya, disculpen. Ya. Si bien es cierto, he sido muy crítico con este plan, muy crítico. El propósito es también que esto sirva para futuros planes, ¿no? O sea, quién sabe si a futuro esta lectura les sirva también no solamente a nuestra clase, sino en la elaboración de nuevos planes económicos, ¿no? Sería lo ideal. Pero bueno, vamos con las metas. Metas al 2025. 211. Incrementar las exportaciones alta, media y baja intensidad tecnológica per cápita de 42,38 en al 51,31. En al. Ya sé qué problema está de redacción, ¿no? Estamos hablando de dólares por habitante, supongo, al año, no, no estoy seguro que sea 51. Ya, esto, por ejemplo, sería bueno que, o sea, aquí creo que es un problema de redacción, ¿no? ¿Qué dice? Incrementar la participación de las exportaciones no tradicionales en las exportaciones no petroleras totales del 41 al 48%. Ya, eso está clarísimo. Exportaciones no tradicionales deben crecer. ¿Qué más? Incrementar la recaudación tributaria anual del sector minero. Ya, miren, aquí está clarísimo, ¿no? De 40 millones de dólares a 248 millones. O sea, fomento de la minería. ¿Sí? Sin rodeos. No estoy de batería. Bueno, ya mismo terminamos. ¿Qué más dice? Incrementar las exportaciones mineras anuales de 921 millones a 4.000 millones. Sector minero, ¿no? Aquí está clarísimo, ¿no? Se hablaba hace unos minutos de fomentar sectores turísticos que generen mejoras tecnológicas, innovación, y aquí nos están metiendo sector minero que casi ni se habló en el diagnóstico, bueno, un poquito creo, y no se metió en la justificación teórica e ideológica, ¿sí? Entonces, ese detallecito a tomar en cuenta, ¿no? Apareció el sector minero así como que de repente, ¿no? Incrementar el mantenimiento de la red vial estatal, yo con incrementos
con modelos de gestión sostenible. O sea, aumentar el mantenimiento, ¿no?, de las redes viales. Ya. Entonces, bueno, ese podemos decir que es para generar ambiente de negocios, ya por decir, ¿no? Pero el sector minero, ¿no? Nos apareció de golpe el sector minero. Ay, ¿qué estoy haciendo? Esto no es, disculpen. Aquí está. Entonces nos ponen el sector minero. ¿Qué más? Pero bueno, las metas en general, excepto la primera que está un poco rara, que no le sería de ver en qué unidades está esto, pero de ahí el resto están bastante claras, eso sí, ¿no? Solo que bien discutible, ¿no? Que aparecen sectores que, por último, díganlo, ¿no? O sea, queremos fomentar la mega minería, que obviamente eso implica problemas ambientales y todo, pero bueno, ¿qué más? En eso también es bien, bien tenaz. Hay muchas más metas. Aquí sí está detallado, ¿no? Sobre el sector externo, muchas más que las metas del mercado laboral. Y no es que el mercado laboral no necesite muchas metas, hay un montón de metas que se pueden poner al mercado laboral. Entonces aquí ustedes también ya pueden identificar a qué le está dando énfasis el gobierno. Está dando énfasis al sector externo, por ejemplo, llegada de inversión extranjera directa. Quieren que suba de 1.189 millones a 2.000 millones. Pues tampoco es mucho, ¿no? Bueno. ¿Qué más? Aumentar las solicitudes de patentes nacionales presentadas de 64 a 93. Incrementar la inversión privada nacional y extranjera de 1.600 millones a 7.000 millones. 23,5 miles de millones acumulados. Ya, entonces quieren aumentar la inversión privada nacional y extranjera. La inversión privada. Incrementar el volumen de producción hidrocarburífera. Este es bien polémico. ¿Sí? De 516.000 barriles por día a 1 millón de barriles por día en 2025. Ya, este fue bien polémico, porque es básicamente el gobierno diciendo que quieren duplicar la explotación petrolera en el Ecuador, que no solo es polémico por temas ambientales, sino que incluso no se sabe si es posible, porque tenemos muchos problemas ahorita, incluso con el deterioro de los oleoductos. Entonces, ahorita el Ecuador no llega ni a 500.000 barriles diarios. Entonces, este es bien discutible, no solo porque ambientalmente puede ser un desastre, como han dicho algunos, sino más que eso porque parece que no es ni posible, o sea, no dan las capacidades técnicas para que el Ecuador llegue a ese nivel, parece ser. ¿Ya? ¿Qué más? Aumentar el ingreso de divisas por concepto de turismo de 700 a 2.400 millones. Ya, este está bien. Pero claro, también hay turismo y turismo, ¿verdad? No, no todo turismo es tan beneficioso como parece, ¿no? Pero bueno, incrementar las llegadas de extranjeros no residentes al país de 468.000 a 2 millones de personas. Claro, 2020 también es un año un poco engañoso. 2020 es año de pandemia, ¿no? Entonces ahí bajó bastante el turismo y por eso es que este número tal vez es mucho más bajo de lo que en promedio suelen venir, ¿ya? Pero bueno, repito, ¿no? Así, así como están viendo, más o menos es como debería estar en un plan económico. Así, o sea, con varias metas súper concretas que se puedan evaluar, ¿sí? Son varias, o sea, miren cuántas metas tiene. Tiene como, déjame hacer un poquito más de zoom para que quede al mismo tamaño. O sea, estamos hablando de que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 metas, ¿sí? 11 metas del sector externo, ¿ya? 11 metas del sector externo súper concretas. O sea, está bien en la formulación, no me refiero a la metodología. Y tenemos más todavía. Miren, aumentar el empleo en las principales actividades turísticas, de 460 a 495.000. Bueno, todo aumento de empleo es bueno, si es que es sostenible, si es que da buenos sueldos, etcétera. Pero es la prioridad para el mercado interno. ¿Qué más? Incrementar del 1,49 al 1,8 la contribución de las actividades culturales en el PIB. Bueno, no está mal, pero ¿y la manufactura? ¿Y la agricultura?
Y la productividad agrícola, yo me acuerdo que en el diagnóstico había productividad agrícola. Bueno, incrementar el número de nuevas obras artísticas, culturales certificadas, de 2.400 a 3.900. Bueno, incrementar el porcentaje de contribución de importaciones en bienes de uso artístico y cultural. Bueno, como que hay algo del sector cultural y artístico, que no creo que está mal. ¿Ya? No sé si debe estar a este nivel, eso es lo que no estoy seguro, pero no está mal. O sea, no está mal que se lo tome en cuenta, pero como pueden ver, en el sector externo tenemos, estaban 13, creo, 14, 15, 16, 17 metas. O sea, parece ser que del sector externo sí están confiados que van a cumplir varias cosas. En cambio, en el caso laboral, teníamos 5 metas. 5 metas. Y no es que no se puedan poner más, se pueden poner un montón. Empleo urbano, empleo rural, diferencial hombres-mujeres, empleo en el sector agrícola, la calidad de empleo en el sector agrícola me refiero, ¿no? Y un montón de cosas más. Eh, pero, bueno, ya podemos ver cuál es el énfasis del gobierno. Incluso la tasa de desempleo no se la puso como meta. Pero bueno, ese es un indicador bastante engañoso, ¿no? Muy bien, ese es el segundo objetivo y nos queda por analizar un tercer objetivo, que por cierto, porque algunos tal vez ya se empiezan a preocupar, sí, por la duración del video, este es el último objetivo económico, ¿sí? Es el último objetivo económico, no, perdón, son cuatro. Faltan dos objetivos más y ahí se acaba. ¿Ya? Entonces son dos objetivos más cortos que los voy a revisar ya más rápido, ¿no? Pero para que quede completo, porque como les había dicho, nuestro propósito es entender hasta esta parte de los objetivos económicos. ¿Ya? Muy bien. Veamos, son 9:20. Veamos cómo nos va. Vamos a ver. Nos vamos con este objetivo. Siguiente, el objetivo 3, fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, acuícola y pesquero bajo el enfoque de la economía circular. Ya. Verán, vamos a hacer lo siguiente. Sí, 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 no quiero alargar más el video. Vamos a terminar el video aquí, ¿ya? Voy a dejar grabando un video más que solamente completaría los objetivos porque ahorita me acordé que también tenemos que ver la parte de presupuesto que está ahí al final. Nos vamos a saltar los otros objetivos de los ejes sociales y demás, ¿no? Solamente quiero que veamos la parte de presupuesto bien. Entonces, ¿saben qué? No le extendamos más. Vamos a dejar hasta aquí este video y yo ya me encargo de grabar un último video que solamente complementa lo que ya hemos visto, ¿no? O sea, yo creo que hemos visto los objetivos más importantes, pero sí quisiera tener tiempo suficiente y creo que me voy a alargar demasiado. Entonces, mejor dejemos hasta aquí esta grabación.